El poder de la conciencia. Año 1952. Capítulo 1. Yo soy todas las cosas. Cuando son aceptadas, se manifiestan en la luz, porque todo lo que se manifiesta es luz. La luz es la conciencia es única, y sin embargo se expresa en una multitud de formas y niveles. No existe nada que no sea parte de lo que es, ya que la conciencia, aunque se revele en una serie infinita de grados, no está dividida, no hay separación, no hay distancia en la conciencia. El yo soy no puede ser fragmentado. Puedo imaginarme rico, pobre, mendigo o ladrón, pero el núcleo de mi ser permanece idéntico, independientemente de la imagen que construyo de mí mismo. En el centro de toda manifestación, hay solamente un yo soy, que cobra vida en innumerables formas, y este yo soy siempre se dice a sí mismo, yo soy lo que soy. El yo soy es la autodefinición del absoluto, el fundamento sobre el que todo se sostiene, es la primera sustancia causal, es la autodefinición misma de Dios. Yo soy me ha enviado a ustedes. Yo soy lo que yo soy. Deténganse y sepan que yo soy Dios. El yo soy es un sentimiento de existencia permanente. El núcleo mismo de la conciencia es este sentir de ser. Yo puedo olvidar quién soy, dónde estoy, qué hago, pero nunca puedo olvidar que yo soy. La conciencia de existir jamás desaparece. Incluso cuando pierdo los detalles de mi yo, permanece intacta. El yo soy es esa presencia que, más allá de las innumerables formas, sigue constante. Esta gran revelación nos muestra que el hombre, para bien o para mal, es el artífice de su propio destino, porque el concepto que tiene de sí mismo determina el mundo en el que vive. Si un hombre se ve enfermo, entonces la sustancia causal que es el yo soy, se dispone de modo que dé vida a esa enfermedad, no por una causa externa, sino por su propia asunción interior. Por eso está escrito que el débil diga, yo soy fuerte, porque en el momento en que asume esa fuerza, el yo soy, se reorganiza y manifiesta la realidad correspondiente. Este principio gobierna cada área de la vida, social, económica, intelectual o espiritual. El yo soy es esa realidad a la que siempre debemos regresar, si queremos comprender los fenómenos de la vida. Es el concepto que el yo soy tiene de sí mismo, el que determina la forma y la escena de la existencia. Todo depende de la actitud hacia uno mismo. Lo que no se afirma como verdadero de uno, no puede manifestarse en el mundo. El concepto, yo soy fuerte, yo estoy a salvo, yo soy amado, construye el ambiente en el que vivimos. Cuando dices yo soy un hombre, yo soy un padre, yo soy español, no estás definiendo más yo soy, sino solamente diferentes configuraciones del mismo único yo soy. Incluso la naturaleza, si pudiera hablar, diría yo soy un árbol, yo soy un manzano, yo soy un árbol frutal. Cuando comprendes que la conciencia es la única realidad, y que se concibe a sí misma como buena, mala o indiferente, y se convierte en lo que concibe, entonces eres libre de la tiranía de las causas externas, libre de la creencia de que algo fuera de tu mente pueda influir en tu vida. El origen de cada fenómeno está en el estado de conciencia del individuo. Si el concepto de sí mismo cambiara, todo en el mundo cambiaría. Siendo lo que es, todo en su mundo debe corresponderle. Queda claro que existe un solo yo soy, y que tú eres ese yo soy, y aunque sea infinito, tú, a través de tu concepto de ti mismo, muestras solo un aspecto limitado de ese infinito. Construye para ti moradas más amplias, alma mía. Mientras pasan rápidas las estaciones, abandona tus antiguas casas modestas, y cada nuevo templo sea más noble que el anterior. Eleva tu morada en el cielo, hasta que seas libre y dejes tu concha crecida en el mar agitado de la vida, como escribió Oliver Wendell Holmes en su poema El Nautilus de Cámaras, capítulo 2, Conciencia. Es solamente a través de un cambio de conciencia, modificando el concepto que tienes de ti mismo, que puedes construir moradas más grandes. Es decir, manifestaciones de ideas cada vez más elevadas. Por manifestación se entiende la experiencia concreta de los resultados de esos conceptos en tu realidad. Es fundamental comprender qué es la conciencia, porque ella es la única realidad.
la primera y única sustancia causal de todos los fenómenos. Nada existe para el hombre si no es a través de la conciencia que él tiene de ello. Por lo tanto, debes dirigirte a la conciencia. Ella es el único terreno sobre el que se pueden explicar los fenómenos de la vida. Si aceptamos la idea de una causa primera, entonces debemos reconocer que todo lo que evoluciona de ella no puede ser ajeno a su naturaleza. Si la causa primera es luz, todo lo que surge de ella permanece luz. Si la causa primera es conciencia, entonces todas sus formas, frutos y fenómenos permanecen conscientes. Lo que sea que se observe no es más que una variación superior o inferior de la misma sustancia. En otras palabras, si la conciencia es la única realidad, entonces es también la única sustancia. En consecuencia, lo que aparece como circunstancia, condición o incluso objeto material, no es más que el producto de tu conciencia. La naturaleza como entidad externa a tu mente debe ser rechazada. Tú y tu entorno no existen separados. Tú y tu mundo son uno solo. Por eso debes apartar la mirada de las apariencias objetivas y dirigirla al centro subjetivo, a tu conciencia, si quieres conocer la verdadera causa de los fenómenos y aprender a usar este conocimiento para realizar tus sueños más grandes. Detrás de cada contradicción, conflicto y contraste de la vida, hay un único principio en acción: tu conciencia. La diferencia no está en las sustancias, sino en los arreglos de la misma sustancia, la conciencia. El mundo se mueve con necesidad y sin un motivo propio. Esto significa que no tiene razón en sí mismo, sino que está forzado a manifestar la imagen de tu mente. Tu mente siempre está organizada según lo que crees y aceptas como verdadero. El rico, el pobre, el mendigo y el ladrón no son conciencias distintas, sino solo configuraciones diferentes de la misma conciencia, así como un pedazo de acero magnetizado no difiere en la sustancia de su estado desmagnetizado, sino solamente en el orden de sus partículas. Un solo electrón que gira en una precisa órbita constituye la unidad del magnetismo. Si un pedazo de acero es desmagnetizado, los electrones no dejan de girar, el magnetismo no desaparece, simplemente las partículas se reorganizan de modo que no produzcan ningún efecto externo. Cuando en cambio ellas están ordenadas en filas en la misma dirección, la sustancia se convierte en un imán. El magnetismo no es creado, es mostrado. De la misma manera, salud, riqueza, belleza y genialidad no son generadas, sino que se manifiestan a través del orden de la mente, es decir, a través del concepto que tienes de ti mismo, y este concepto no es otra cosa que lo que aceptas y reconoces como verdadero. Lo que aceptas puede descubrirse observando tus reacciones a la vida, sin críticas, porque son tus reacciones las que revelan el lugar en el que vives psicológicamente, y donde vives interiormente determina cómo vives exteriormente. Esta verdad es inmediatamente evidente en tu experiencia diaria. La naturaleza esencial de la causa primera es conciencia. Por lo tanto, la sustancia última de todas las cosas es conciencia. Capítulo 3. El poder de la asunción. La principal ilusión del hombre es creer que existen otras causas aparte de su estado de conciencia. Todo lo que le sucede a un hombre, todo lo que él realiza, todo lo que surge de él, ocurre como consecuencia de su estado de conciencia. La conciencia de un hombre está hecha de sus pensamientos, de sus deseos, de sus amores, de todo lo que cree verdadero y a lo que consiente. Por eso es necesaria una transformación de conciencia antes de que pueda cambiar el mundo exterior. La lluvia cae a causa de una variación de temperatura en las capas altas de la atmósfera. Del mismo modo, una variación en las circunstancias ocurre por efecto de una variación en el estado de conciencia. Sed transformados renovando vuestra mente. Para transformarse es necesario que toda la base de los pensamientos cambie, pero los pensamientos no cambian si no cambian las ideas, porque el hombre piensa a partir de las ideas. Toda transformación nace de un deseo ardiente de cambio. El primer paso hacia la renovación de la mente es el deseo. Debes querer ser diferente, tener la intención de serlo. Antes de comenzar a cambiar, luego debes transformar el sueño del futuro en un hecho presente. Lo haces asumiendo el sentimiento de que tu deseo ya está realizado.
Al desear ser otro de lo que eres, puedes crear la imagen ideal de lo que quieres llegar a ser y asumir que ya lo eres ahora. Si persistes en esta asunción, hasta hacer de ella tu sentimiento dominante, la realización de tu ideal será inevitable. El ideal que deseas encarnar está siempre listo, pero a menos que le ofrezcas tu misma paternidad humana, no puede nacer. Tu actitud debe ser entonces la de quien, habiendo decidido expresar un nivel más alto, acepta la tarea de encarnarlo completamente. Al dar a luz tu ideal, debes recordar que los métodos del conocimiento mental y los del conocimiento espiritual son completamente distintos, y este es un punto que casi nadie comprende. Con otras cosas, analizándola y definiéndola, pensando en ella, mientras que solo puedes conocer algo, espiritualmente convirtiéndote en ello, solo pensando a partir de ello, debes ser la cosa misma, y no solamente hablar de ella, o mirarla, debes ser como la polilla que busca su ídolo, la llama, que impulsada por el verdadero deseo, se lanza de inmediato al fuego sagrado, doblando sus alas dentro de él hasta convertirse en una sola cosa, con la llama en color y sustancia. Ella conocía solamente la llama que ardía en ella, y solo ella podía decir lo que nadie más habría podido expresar, así como la polilla, en su deseo de conocer la llama, estaba dispuesta a destruirse a sí misma con tal de transformarse en algo nuevo. También tú debes estar dispuesto a morir a tu yo actual para convertirte en un ser renovado. Para saber qué es la salud debes ser consciente de estar sano. Debes ser consciente de estar a salvo si quieres saber lo que significa seguridad. Por lo tanto, para encarnar un valor nuevo y más alto que tú mismo, debes asumir que ya eres lo que deseas ser y vivir con fe en esa suposición que todavía no aparece en el cuerpo de tu vida, confiando en que ese nuevo valor o estado de conciencia tomará forma gracias a tu absoluta fidelidad a la suposición de que eres lo que quieres ser. Esto es el verdadero significado de totalidad, de integridad. Significa la entrega completa del yo al sentimiento del deseo cumplido, con la certeza de que ese nuevo estado de conciencia es la transformación de la mente que renueva. No existe en la naturaleza un orden que corresponda a esta entrega voluntaria del yo a un ideal más allá de sí mismo. Por eso es pura locura esperar que la encarnación de un concepto nuevo y más elevado del yo suceda a través de un proceso evolutivo natural. Lo que requiere un estado de conciencia para producir su efecto no puede realizarse sin ese estado de conciencia, y en tu capacidad de asumir el sentimiento de una vida más grande, de acoger un nuevo concepto de ti mismo, posees lo que el resto de la naturaleza no posee, la imaginación, la herramienta con la que creas tu mundo. Tu imaginación es el instrumento, el medio por el cual tu liberación de la esclavitud, de la enfermedad y de la pobreza se cumple. Si te niegas a asumir la responsabilidad de encarnar un concepto nuevo y más elevado de ti mismo, entonces también rechazas el medio, el único medio, a través del cual tu redención, es decir, la realización de tu ideal, puede cumplirse. La imaginación es el único poder redentor del universo. Sin embargo, su naturaleza es tal que tienes la facultad de permanecer en tu concepto actual de ti mismo, como un ser hambriento que desea libertad, salud y seguridad, o elegir convertirte en el instrumento de tu propia redención, imaginándote ya como lo que deseas ser, y así saciando tu hambre y liberándote. Sé entonces fuerte y valiente, puro, paciente y sincero. La tarea que te pertenece no puede ser cumplida por ninguna otra mano, porque la fuerza proviene de la fuente dentro de ti, del reino de los cielos. Capítulo 4. El deseo. Los cambios que ocurren en tu vida como consecuencia de la transformación del concepto que tienes de ti mismo, siempre parecen, a los ojos de quien no está iluminado, el resultado no de una modificación de tu conciencia, sino del azar, de una causa externa o de una coincidencia, y sin embargo el único destino que gobierna tu vida es aquel determinado por tus propios conceptos, por tus suposiciones, porque una suposición, aunque sea falsa, si se mantiene con constancia, terminará por transformarse en hecho. El ideal que buscas y esperas alcanzar no se manifestará, no será realizado por ti hasta que no hayas imaginado
ser ya ese ideal. No hay vía de escape para ti excepto a través de una transformación psicológica radical de ti mismo, excepto a través de la asunción del sentimiento de realización de tu deseo. Por eso, haz de los resultados o de las realizaciones la prueba decisiva de tu capacidad de usar la imaginación. Todo depende de tu actitud hacia ti mismo. Lo que no afirmes como verdadero de ti nunca podrá realizarse en tu vida, porque esa actitud es la única condición necesaria para que alcances tu objetivo. Cada transformación se basa en la sugestión, y esta puede funcionar solamente si te entregas por completo a una influencia. Debes rendirte a tu ideal como una mujer se entrega al amor, porque el abandono total de sí es el camino hacia la unión con el propio ideal. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que tu suposición tenga toda la viveza sensorial de la realidad. Debes imaginar vivir ya lo que deseas. En otras palabras, debes asumir el sentimiento de la realización de tu deseo hasta que te posea, y ese sentimiento expulse toda otra idea de tu conciencia. Quien no está preparado para lanzarse conscientemente en la suposición del deseo realizado con la fe de que esa es la única vía hacia la realización de su sueño, no está todavía listo para vivir conscientemente, según la ley de la suposición, aunque de hecho viva de todas maneras según ella de manera inconsciente. Pero para ti que aceptas este principio y estás listo para vivir conscientemente, asumiendo que tu deseo ya está realizado, la aventura de la vida comienza. Para alcanzar un nivel más alto de existencia, debes asumir un concepto más elevado de ti mismo. Si no te imaginas como algo distinto de lo que eres, seguirás siendo lo que eres, porque si no crees que yo soy, Él morirás en tus pecados. Si no crees ser Él, la persona que deseas ser, seguirás siendo como eres, cultivando con fidelidad y constancia el sentimiento del deseo cumplido. El deseo se convierte en la promesa de su propia realización. La asunción del sentimiento del deseo realizado transforma el sueño futuro en un hecho presente. Capítulo 5. La verdad que te hace libre. El drama de la vida es psicológico, en el cual todas las condiciones, circunstancias y eventos de tu existencia son provocados por tus suposiciones, ya que tu vida está determinada por tus suposiciones. Estás obligado a reconocer el hecho de que o eres esclavo de tus suposiciones o eres su dueño. Convertirte en dueño de tus suposiciones es la clave de la libertad y de una felicidad jamás soñada. Puedes alcanzar este dominio a través del control consciente y deliberado de tu imaginación. Determinas tus suposiciones de esta manera. Forma una imagen mental, una imagen del estado deseado, de la persona que quieres ser. Concentra tu atención en la sensación de sentirte bien. Concentra tu atención en el sentimiento de que ya eres esa persona. Primero visualiza la imagen en tu conciencia. Luego siente que te encuentras en ese estado como si realmente fuese el mundo a tu alrededor. A través de tu imaginación, lo que era solo una imagen mental se transforma en una realidad aparentemente sólida. El gran secreto es una imaginación controlada y una atención bien mantenida, firme y repetidamente concentrada en el objeto a alcanzar. No es nunca demasiado repetir que, creando un ideal en tu esfera mental, asumiendo que ya eres ese ideal, te identificas con él y así te transformas en su imagen, pensando desde el ideal, en lugar de pensar en el ideal. Cada estado existe ya como simple posibilidad cuando pensamos en él, pero se vuelve poderosamente real cuando pensamos desde él. Esto era llamado por los antiguos maestros rendición a la voluntad de Dios o descansar en el Señor, y la única prueba auténtica del descansar en el Señor es que todos los que descansan en Él son inevitablemente transformados en la imagen de aquello en lo que descansan. Pensando desde el deseo realizado, te transformas según tu voluntad rendida, y tu voluntad rendida es el concepto que tienes de ti mismo y de todo lo que aceptas como verdadero. Asumiendo el sentimiento de tu deseo cumplido y perseverando en él, te apropias de los resultados de ese estado. No asumiendo el sentimiento de tu deseo cumplido, permaneces siempre libre de sus resultados. Cuando comprendes la función redentora de la imaginación,
Tienes en tus manos la llave para la solución de todos tus problemas. Cada fase de tu vida está construida por el ejercicio de tu imaginación. Solo la imaginación disciplinada es el medio de tu progreso, de la realización de tus sueños. Ella es el inicio y el fin de toda creación. El gran secreto es una imaginación controlada y una atención bien mantenida, firme y repetidamente enfocada en el sentimiento del deseo cumplido, hasta que llene tu mente y expulse todas las demás ideas de la conciencia. ¿Qué mayor don podría ser dado que escuchar la verdad que te hará libre? La verdad que te libera es que puedes vivir en la imaginación, lo que quieres vivir en la realidad, y manteniendo esta experiencia en la imaginación, tu deseo se convertirá en una realidad. Estás limitado únicamente por tu imaginación no controlada y por la falta de atención al sentimiento de realización de tu deseo. Cuando la imaginación no está disciplinada y la atención no está fijada en el sentimiento del deseo, cumplido ninguna oración, devoción o invocación producirá el efecto deseado. Cuando sepas evocar a placer cualquier imagen que desees, cuando las formas de tu imaginación sean para ti tan vivas como las formas de la naturaleza, serás el señor de tu destino. Debes dejar de desperdiciar tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Cada cosa en la vida debe ser una inversión. Visiones de belleza y esplendor, formas de una raza perdida hace tiempo, sonidos, rostros y voces, desde la cuarta dimensión del espacio, y a través del universo sin fronteras nuestros pensamientos corren como un rayo. Algunos lo llaman imaginación, y otros lo llaman Dios. Poesía. El nuevo nombre de George W. Bucari. Capítulo 6. Atención. El hombre de doble mente es inconstante en todos sus caminos. Tu atención es vigorosa en proporción a la estrechez de su enfoque, es decir, cuando está fijada en una sola idea o sensación, es estable y poderosamente concentrada solo a través de un ajuste de la mente que te permite ver solo una cosa, porque estabilizando la atención aumentas tu fuerza en el momento en que la limitas. El deseo que se realiza es siempre un deseo sobre el cual la atención está enteramente concentrada, porque una idea posee poder solo en la medida en que el grado de atención está fijado en ella. La observación concentrada es una actitud vigilante y dirigida hacia un fin preciso. Esta actitud implica elección, porque cuando prestas atención, significa que has decidido concentrar tu mente en un objeto, o en un estado y no en otro. Por eso cuando sabes con claridad lo que quieres, debes deliberadamente fijar tu atención en la sensación de haber alcanzado ya lo que deseas, hasta que esa sensación llene tu mente y borre todas las demás ideas de la conciencia. El poder de la atención es la medida de tu fuerza interior. Cuando concentras la mirada en una cosa, automáticamente excluyes las otras y éstas desaparecen. El gran secreto del éxito es justamente este: mantener la atención firme en el sentimiento del deseo ya cumplido sin permitir que ninguna distracción lo interrumpa. Cada progreso nace de una ampliación de la atención. Las ideas que te empujan a actuar son siempre aquellas que conquistan la conciencia y que capturan tu atención. La idea que elimina todas las demás del campo de la mente se descarga inevitablemente en acción. Como dijo el apóstol, una cosa hago, olvidando lo que está detrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Corro hacia la meta. Esto significa que tienes el poder de olvidar lo que pertenece al pasado y avanzar hacia la meta, llenando tu mente con il sentimento del deseo già cumplido. Para l'uomo che non conosce queste verità, tutto ciò può sembrare una fantasia, ma ogni vero progresso viene proprio da coloro che non accettano l'opinione comune e non si rassegnano al mondo così come appare, come è già stato detto. Se puoi immaginare ciò che vuoi, e se le forme dei tuoi pensieri sono vivide come quelle della natura, allora sarai, in virtù del potere della tua immaginazione, il signore del tuo destino. La tua immaginazione sei tu stesso, e il mondo come la tua immaginazione lo contempla è il mondo reale. Quando decidi di dominare i movimenti della tua attenzione, che è ciò che devi fare se vuoi cambiare con successo il corso degli eventi osservati, ti rendi conto di quanto scarso sia il controllo che eserciti sulla tua immaginazione e di quanto essa sia dominata dalle impressioni dei sensi e dalle correnti di stati d'animo passeggeri.
Per imparare a controllare la tua attenzione puoi esercitarti ogni sera poco prima di addormentarti. Cerca di rivedere nella mente le attività della giornata in ordine inverso. Concentra la tua attenzione sull'ultima cosa che hai fatto, cioè andare a letto, e poi torna indietro passo dopo passo fino al primo momento del giorno. Alzarti dal letto. Non è un esercizio facile, ma come gli esercizi fisici rinforzano i muscoli, questo esercizio rafforza il muscolo della tua attenzione. Ed è proprio grazie alla disciplina che l'attenzione si sviluppa, si controlla e si concentra, fino a diventare capace di trasformare con successo il tuo concetto di te stesso, e quindi il tuo futuro. L'immaginazione è in grado di tutto, ma solo se è diretta dall'interno attraverso la tua attenzione. Se persisti notte dopo notte, prima o poi in te si risveglierà un centro di potere, e diventerai consapevole del tuo io più grande, il tuo vero io. La capacità di attenzione nasce dal ripetere esercizi o creare abitudini. Un'azione ripetuta diventa più facile e con il tempo genera una abilità che può essere usata per scopi più alti. Quando avrai conquistato il controllo della direzione interiore della tua attenzione, non resterai più nelle acque superficiali, ma ti lancerai nelle profondità della vita. Camminerai nell'assunzione del desiderio realizzato come se fosse un fondamento più solido della stessa terra. Capitolo 7. Atteggiamento. Esperimenti compiuti di recente da Merle Lawrence a Princeton e da Adelbert Ames a Dartmouth nel laboratorio di psicologia di quest'ultimo ad Hanover nel New Hampshire hanno dimostrato che ciò che vediamo quando osserviamo qualcosa non dipende tanto da ciò che realmente è davanti a noi, ma dall'assunzione che facciamo nel momento in cui guardiamo, poiché quello che crediamo sia il mondo fisico reale è in verità soltanto un mondo presunto. Non sorprende che tali esperimenti abbiano provato che ciò che sembra una realtà solida è in realtà il risultato di aspettative o supposizioni. Le tue supposizioni determinano non solo ciò che vedi ma anche ciò che fai, perché esse guidano tutti i tuoi movimenti coscienti e inconsci verso la loro realizzazione. Più di un secolo fa, Emerson dichiarava questa verità dicendo che così come il mondo era plastico e fluido nelle mani di Dio, esso è sempre fluido quanto gli attributi che vi portiamo. Per l'ignoranza e l'errore, esso appare come una pietra. Essi si adattano come possono, ma nella misura in cui un uomo scopre in sé qualcosa di divino, l'universo si apre davanti a lui e prende la forma che egli gli dà. La tua supposizione è la mano di Dio che plasma l'universo a immagine di ciò che tu presumi. L'assunzione del desiderio compiuto è la marea che ti solleva facilmente dalla sabbia dei sensi dove sei rimasto bloccato per tanto tempo. Essa eleva la mente alla vera profezia, e se hai immaginazione disciplinata e attenzione focalizzata tanto da renderla possibile, puoi essere certo che tutto ciò che la tua supposizione implica si manifesterà. Quando William Blake scrisse che ciò che sembra essere è per coloro a cui sembra essere, non faceva altro che ripetere l'eterna verità che nulla è impuro in se stesso, ma per colui che considera una cosa impura, essa diventa tale. Poiché nulla è puro o impuro di per sé, devi presumere sempre il meglio e pensare soltanto a ciò che è amabile e di buona reputazione. Non è segno di saggezza superiore, ma di ignoranza di questa legge, se ti ostini a vedere nella grandezza degli uomini soltanto la piccolezza che ti è familiare, o se in una circostanza intravedi una convinzione sfavorevole, il tuo rapporto con un'altra persona influenza la tua supposizione su di lei e ti fa vedere in lei ciò che hai scelto di vedere. Se riesci a cambiare la tua opinione su qualcuno, allora ciò che credevi su di lui non può essere assolutamente vero, ma solo relativamente vero. Ecco un episodio reale che illustra chiaramente come funziona la legge della supposizione. Un giorno una costumista mi raccontò le sue difficoltà a lavorare con un noto produttore teatrale. Era convinta che lui criticasse e rifiutasse ingiustamente i suoi lavori migliori e che spesso fosse deliberatamente scortese e ingiusto con lei. Ascoltando la sua storia, le spiegai che se pensava che l'altro fosse scortese e ingiusto, questo era un chiaro segnale che era lei stessa a sbagliare e che non era il produttore a dover cambiare, ma la sua stessa attitudine. Le dissi che il potere di questa
Legge e la sua applicazione pratica potevano essere scoperti solo con l'esperienza, e che soltanto presumendo che la situazione fosse già come desiderava, avrebbe potuto verificare la trasformazione, il suo datore di lavoro non faceva altro che rifletterle. Attraverso il suo comportamento, l'idea che lei aveva di lui, le suggerì che era molto probabile che intrattenesse conversazioni con lui nella sua mente piene di critiche e rimproveri. Non vi era dubbio che, discutendo mentalmente con lui, avesse fissato in anticipo la sua condotta nei suoi confronti. Le chiesi se non fosse vero che teneva con lui queste conversazioni interiori, e in caso affermativo come esse fossero, ammise che ogni mattina andando al teatro gli diceva mentalmente tutto ciò che pensava di lui, in un modo che non avrebbe mai osato esprimere a voce. L'intensità e la forza di queste discussioni mentali avevano determinato automaticamente il suo comportamento. Allora cominciò a rendersi conto che tutti noi manteniamo conversazioni interiori, ma purtroppo spesso queste sono conflittuali. Basta osservare i passanti per strada per accorgersi che molti sono immersi in dialoghi interiori e pochi sembrano sereni. La forza dei sentimenti che nutriamo ci trascina velocemente verso le esperienze spiacevoli che noi stessi creiamo mentalmente e che dobbiamo poi affrontare. Quando comprese ciò che stava facendo, accettò di cambiare atteggiamento e di vivere fedelmente questa legge, assumendo che il suo lavoro fosse apprezzato e che il suo rapporto con il produttore fosse armonioso. Decise quindi che prima di dormire la sera, andando al lavoro e in altri momenti della giornata, avrebbe immaginato che lui la lodasse per i suoi bei progetti e che lei lo ringraziasse per la sua gentilezza. Con sua grande gioia scoprì che la sua nuova attitudine trasformò davvero la situazione. Il comportamento del datore di lavoro si invertì miracolosamente. La sua attitudine non era altro che l'eco di ciò che lei aveva presunto e ora rifletteva la nuova idea che lei aveva di lui. Ciò che accadde fu opera del potere della sua immaginazione. La sua supposizione persistente influenzò il suo comportamento e determinò il suo atteggiamento verso di lei. Con il passaporto del desiderio sulle ali di una immaginazione disciplinata, viaggiò verso il futuro della sua esperienza già predeterminata. Così possiamo comprendere che non sono i fatti, ma ciò che creiamo nella nostra immaginazione a formare la nostra vita, perché la maggior parte dei conflitti quotidiani nasce dalla mancanza di un po' di immaginazione per togliere la trave dal nostro stesso occhio. Sono proprio le persone di mente rigida e letterale che finiscono per vivere in un mondo irreale, così come quella designer, grazie alla sua immaginazione diretta, riuscì a introdurre un cambiamento sottile nella mente del suo datore di lavoro. Anche noi possiamo, attraverso il controllo della nostra immaginazione e dei nostri sentimenti guidati con saggezza, risolvere i nostri problemi. Con l'intensità della sua immaginazione e del suo sentimento, la designer lanciò una sorta di incantesimo nella mente del produttore e lo spinse a credere che il generoso elogio fosse partito da lui. Spesso i nostri pensieri più elaborati e originali sono in realtà determinati da qualcun altro. Non dobbiamo mai essere certi che non sia stata una donna che pigiava l'uva a dare avvio a quella sottile trasformazione nella mente degli uomini, o che la passione non sia nata nello sguardo acceso di un giovane pastore prima che riprendesse il suo cammino. Capitolo 8. Rinuncia. Non esiste carbone né carattere tanto freddo che non possa ardere e brillare di nuovo, se appena viene riscaldato un poco. Non opporre resistenza al male. Se qualcuno ti colpisce sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. C'è una grande differenza tra resistere al male e rinunciarvi. Quando resisti al male gli dai attenzione, continui a renderlo reale. Quando invece rinunci al male, distogli la tua attenzione da esso e la rivolgi a ciò che desideri. È questo il momento di controllare la tua immaginazione e di dare bellezza alle ceneri, gioia al lutto, lode allo spirito di tristezza, affinché tu possa essere chiamato albero di giustizia, piantagione del Signore per la sua gloria. Tu doni bellezza al posto delle ceneri quando fissi la tua attenzione sulle cose come vorresti che fossero e non come appaiono. Tu offri gioia al posto del lutto quando mantieni un atteggiamento gioioso indipendentemente dalle circostanze sfavorevoli. Tu porti lode allo spirito di tristezza quando resti fiducioso invece di cedere allo scoraggiamento. In quella citazione la Bibbia usa la parola albero come sinonimo di uomo.
Tu diventi un albero di giustizia quando quegli stati mentali diventano parte permanente della tua coscienza. Sei una piantagione del Signore quando tutti i tuoi pensieri sono veri pensieri. Egli è l'Io sono, come descritto nel primo capitolo. L'Io sono è glorificato. Quando il tuo concetto più elevato di te stesso si manifesta, quando scoprirai che la tua immaginazione controllata è il tuo Salvatore, il tuo atteggiamento cambierà radicalmente senza perdere il sentimento religioso e dirai della tua immaginazione dominata: guarda questa vite. L'ho trovata come un albero selvatico la cui forza sfrenata era divenuta rami irregolari, ma io ho potato la pianta ed essa si è fatta temperata nella sua vana spesa di foglie inutili e si è intrecciata, come puoi vedere, in questi grappoli ordinati e colmi per ricompensare la mano che saggiamente l'ha ferita. Per vite si intende la tua immaginazione che, nel suo stato incontrollato, spreca energia in pensieri e sentimenti inutili o distruttivi. Ma tu, così come la vite viene potata tagliando i rami e le radici sterili, poti la tua immaginazione distogliendo la tua attenzione da ogni idea distruttiva e spiacevole e fissandola sull'ideale che desideri raggiungere, la vita più felice e nobile che potrai. Sperimentare sarà il frutto della potatura saggia della tua stessa immaginazione. Sì, sii potato di ogni pensiero e sentimento spiacevole, così potrai pensare in verità e i tuoi pensieri nutriranno la fame del mondo. Parla in verità e ogni tua parola sarà un seme fruttuoso. Vivi in verità e la tua vita sarà un grande e nobile credo. Capitolo 9. Preparare il tuo luogo. Tutto ciò che è mio è tuo, e tutto ciò che è tuo è mio. Getta la tua falce e miete, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura, tutto è tuo. Non cercare ciò, ya lo sabes. Apropiate de ello, reclámalo, asúmelo. Todo depende del concepto que tienes de ti mismo. Lo que no reclamas como verdadero de ti, no puede realizarse en tu vida. La promesa es: a quien tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero a quien no tiene le será quitado incluso lo que parece poseer. Aférrate en tu imaginación a todo lo que es amable y digno, porque lo bueno y lo bello son esenciales para que tu vida tenga valor. Asúmelo. Lo haces imaginando que ya eres lo que deseas ser y que ya posees lo que anhelas poseer. Así como el hombre piensa en su corazón, así es. Permanece en silencio y reconoce que eres lo que quieres ser, y no tendrás que buscarlo en ningún otro lugar, aunque parezca que tienes libertad de acción. Obedeces, como todo lo demás, a la ley de la suposición, sin importar lo que creas sobre el libre albedrío. La verdad es que tus experiencias de vida están determinadas por tus suposiciones. Conscientes o inconscientes, una suposición construye un puente de eventos que inevitablemente llevan a su realización. El hombre piensa que el futuro es la continuación natural del pasado, pero la ley de la suposición muestra claramente que no es así. Tu suposición te coloca psicológicamente en un lugar donde no estás físicamente. Luego tus sentidos te traen de regreso de ese estado psicológico al lugar donde estás físicamente. Son estos movimientos psicológicos hacia adelante los que producen tus movimientos físicos hacia adelante en el tiempo. La precognición está presente en todas las escrituras del mundo. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar, y si voy y os preparo un lugar, volveré y os recibiré conmigo, para que donde yo esté también estéis vosotros. Y ahora os lo he dicho antes de que ocurra para que, cuando suceda, creáis. El yo en esta cita es tu imaginación, que se adelanta al futuro, en una de las muchas moradas. Morada significa el estado deseado. Hablar de un hecho antes de que suceda físicamente significa simplemente sentirse en el estado deseado hasta que tome el tono de la realidad. Vas y preparas un lugar para ti, imaginándote ya en la sensación de haber realizado tu deseo. Luego regresas de ese estado de deseo cumplido, donde no estabas físicamente, al punto físico en el que estabas un momento antes, y después, con un movimiento irresistible hacia adelante, avanzas a través de una serie de hechos hasta la manifestación física de tu deseo, es decir, donde estuviste con la imaginación, allí estarás también en carne y hueso. Todos los ríos van al mar, y sin embargo,
El mar nunca se llena, siguen fluyendo hacia él, y allí vuelven a fluir. Capítulo 10 Creación. Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y ninguno es como yo. Desde el principio anuncio el final, desde tiempos antiguos lo que aún no ha ocurrido. Digo, mi propósito permanecerá firme y cumpliré todo lo que quiero. La creación está terminada. La creatividad es solo una receptividad más profunda, porque todo el contenido de todo el tiempo y el espacio, aunque experimentado en secuencia temporal, coexiste en realidad en un presente eterno e infinito. En otras palabras, todo lo que has sido o serás, en verdad todo lo que la humanidad ha sido o será, existe ahora. Esto es lo que se entiende por creación, y la afirmación de que la creación está terminada significa que nada será creado, sino únicamente manifestado. Lo que llamamos creatividad es simplemente volverse consciente de lo que ya existe. Te haces simplemente consciente de porciones cada vez más grandes de lo que ya es. El hecho de que nunca puedas ser algo que aún no eres, o vivir algo que aún no existe, explica la experiencia de tener la clara sensación de haber escuchado antes lo que ahora te dicen, o de haber conocido ya a la persona que ves por primera vez, o de haber visto ya un lugar o un objeto que ahora aparece por primera vez. Toda la creación está dentro de ti, y es tu destino volverte cada vez más consciente de sus infinitas maravillas y experimentar porciones cada vez más grandes y magníficas. Si la creación está terminada y todos los eventos ocurren ahora, la pregunta que surge naturalmente es, ¿qué determina tu línea temporal? Es decir, ¿qué define los hechos que encuentras? Y la respuesta es el concepto que tienes de ti mismo. Los conceptos determinan el camino que sigue tu atención. Aquí tienes una buena prueba para comprobar. Este hecho, supón la sensación de haber realizado tu deseo, y observa el camino que sigue tu atención. Notarás que, mientras permanezcas fiel a tu suposición, tu atención se encontrará con imágenes claramente vinculadas a ella. Por ejemplo, si supones tener un negocio próspero, notarás que en tu imaginación tu atención se concentra en un hecho tras otro en relación con esa suposición. Los amigos te felicitan y te dicen lo afortunado que eres. Otros sienten envidia y critican. De allí tu atención pasa a oficinas más grandes, saldos bancarios más altos y muchos otros eventos similares. La persistencia en esa suposición se traducirá en la experiencia real de lo que has supuesto. Lo mismo ocurre con cualquier concepto. Si el concepto que tienes de ti mismo es el de un fracasado, encontrarás en tu imaginación una serie de episodios coherentes con ese concepto. Así queda claro cómo tú, a través del concepto que tienes de ti mismo, determinas tu presente, es decir, la parte específica de la creación que estás viviendo ahora, y tu futuro, es decir, la parte de la creación que vivirás. Capítulo 11 Intervención. Eres libre de elegir el concepto que aceptarás de ti mismo, por lo tanto posees el poder de intervención, el poder que te permite modificar el curso de tu futuro. El proceso de elevar tu concepto actual a uno más alto es el medio de todo verdadero progreso. El concepto más elevado espera solo que lo encarnes en el mundo de la experiencia, a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria. Aquel que es capaz de hacer más de lo que puedes pedir o pensar es tu imaginación, y el poder que actúa en ti es tu atención. Comprendiendo que la imaginación es quien puede cumplir cada petición y que la atención es el poder con el que creas tu mundo, puedes ahora construir tu mundo ideal. Imagínate como el ideal que sueñas y deseas. Mantente atento a ese estado imaginado, y, cuando lo sientas plenamente real, se manifestará en tu vida. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo reconoció. El misterio oculto desde siglos, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. El Él en esta cita es tu imaginación. Como ya se explicó, existe una sola sustancia. Esta sustancia es la conciencia. Es tu imaginación la que da forma a esta sustancia en conceptos que luego se manifiestan como condiciones, circunstancias y objetos físicos. Así tu imaginación ha creado tu mundo. Salvo pocas excepciones, el hombre no es consciente de esta verdad suprema.
El misterio Cristo en vosotros, mencionado en la segunda cita, es vuestra imaginación a través de la cual se moldea vuestro mundo. La esperanza de la gloria es la conciencia de poder elevaros constantemente a niveles más altos. Cristo no está en la historia, ni en formas externas, lo encontráis solo cuando comprendéis que vuestra imaginación es el único poder redentor, cuando esto se descubre las torres del dogma habrán escuchado las trompetas de la verdad, y como los muros de Jericó caerán en polvo. Capítulo 12. Control subjetivo. Vuestra imaginación es capaz de hacer todo lo que le pidáis en proporción al grado de vuestra atención. Todo el progreso, toda realización de deseo, depende del control y de la concentración de vuestra atención. La atención puede ser atraída desde el exterior o dirigida desde el interior. Es atraída desde el exterior cuando estáis conscientemente absorbidos por las impresiones del presente. Las mismas líneas de esta página están atrayendo vuestra atención desde fuera. La atención es en cambio guiada desde el interior, cuando elegís conscientemente a qué dedicar vuestros pensamientos. Es evidente que en el mundo objetivo, la atención no solo es atraída, sino que es continuamente dirigida hacia impresiones externas. Sin embargo, en el estado subjetivo, el control es casi inexistente, pues en ese estado, la atención es normalmente la sirvienta, y no el maestro el pasajero, y no el navegante de vuestro mundo. Existe una diferencia enorme entre la atención dirigida objetivamente y la atención dirigida subjetivamente, y la capacidad de cambiar vuestro futuro depende de esta última. Cuando sabéis controlar los movimientos de vuestra atención en el mundo subjetivo, podéis modificar o transformar vuestra vida como deseáis. Pero este control no puede obtenerse si permitís que vuestra atención sea continuamente arrastrada hacia afuera cada día. Debéis decidir quitar voluntariamente vuestra atención del mundo objetivo y dirigirla subjetivamente. En otras palabras, centraros en los pensamientos o en los estados de ánimo que decidís conscientemente. Entonces las cosas que hoy os limitan se disolverán el día en que logréis dominar los movimientos de vuestra atención en el mundo subjetivo. Os convertiréis en dueños de vuestro destino. No aceptaréis más el dominio de las condiciones o de las circunstancias externas. No aceptaréis más una vida basada solo en lo externo. Una vez obtenido el control de los movimientos de la atención y descubierto el misterio escondido desde el principio de los tiempos, lo que se llama Cristo en vosotros es vuestra imaginación. Afirmaréis la supremacía de la imaginación y someteréis todo a ella. Capítulo 13. Aceptación. La percepción del hombre no está limitada por los órganos físicos. Aun cuando estos se agudicen, no revelan todo. Por mucho que parezca que vivís en un mundo material, en realidad vivís en un mundo de imaginación. Los acontecimientos externos de la vida son frutos de florecimientos pasados, resultados de estados de conciencia anteriores, a menudo olvidados. Son finales que se vuelven reales a partir de orígenes imaginativos. Cada vez que estáis completamente absorbidos por un estado emocional, en ese momento estáis asumiendo el sentimiento de ese estado ya realizado. Si perseveráis, todo lo que os involucre intensamente será vivido en vuestro mundo. Esos momentos de absorción y de atención concentrada son el comienzo de las experiencias que recogeréis. Es en ellos donde ejercitáis vuestro único poder creativo. Al final de estos períodos, cuando regreséis al mundo objetivo y sintáis el impacto de que el mundo todavía no es como el imaginado, descubriréis que lo vivido en la imaginación era tan real que puso en duda vuestros sentidos, como hizo John Keats preguntándose, ¿era una visión o un sueño despierto? La música ha desaparecido. ¿Duermo o estoy despierto? Ese impacto voltea vuestra noción del tiempo. Significa que vuestra experiencia ya no proviene solo del pasado, sino que es el resultado de haber estado en la imaginación donde todavía no estabais físicamente. Eso os hace atravesar un puente de eventos hasta la manifestación física del estado imaginado. El hombre que puede asumir cualquier estado ha encontrado las llaves del reino de los cielos. Estas llaves son el deseo, la imaginación y la atención enfocada en el sentimiento del deseo, ya realizado. Para este hombre cada hecho objetivo
no deseado. Deja de ser realidad, y el ardiente deseo ya no es un sueño. Probadme, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo derramando bendiciones sin medida. Las ventanas del cielo se abren cuando la absorción llega a tal intensidad que genera una aceptación completa. El paso de vuestro estado actual al sentimiento del deseo realizado no se produce a través de un vacío sino en continuidad. Solo basta extender las manos y entrar en el espíritu de ese estado. El Señor actúa a través de la aceptación. Esta es el canal de su acción. Capítulo 14. El camino sin esfuerzo. El principio de la mínima acción. Rige todo, desde la trayectoria de los planetas hasta el recorrido de un rayo de luz. La mínima acción es la cantidad más pequeña de energía multiplicada por el menor tiempo. Para pasar de vuestro estado actual al deseado, debéis usar la menor energía en el menor tiempo posible. Vuestro viaje es psicológico, y el equivalente psicológico de la mínima acción es la pura suposición. El día en que descubráis el poder de la suposición, veréis que funciona en armonía con este principio. Actúa a través de la atención sin esfuerzo. Con el mínimo de acción, a través de una suposición os acercáis sin prisa y lográis sin esfuerzo, porque la creación ya está completa. Lo que deseáis ya existe, solo está excluido de vuestra visión. La función de una suposición es devolver a la vista lo que era invisible. No es el mundo el que cambia, sino vuestras suposiciones. Una suposición hace visible lo invisible. Eso es ver con los ojos de Dios, es decir, con la imaginación. El Señor no ve como ve el hombre, pues el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. El corazón es el órgano principal de los sentidos y la causa primaria de la experiencia. Cuando miráis al corazón, observáis vuestras suposiciones, y éstas determinan vuestra vida. Observadlas con cuidado, porque de ellas dependen los asuntos de la existencia. Las suposiciones tienen el poder de convertirse en realidad. Cada acontecimiento en el mundo visible es el resultado de una suposición o idea en el mundo invisible. El presente es importante porque solo ahora podéis controlar vuestras suposiciones. El futuro debe volverse presente en vuestra mente si queréis usar sabiamente la ley de la suposición. El futuro se vuelve presente cuando imagináis ser ya lo que seréis cuando vuestra suposición se haya cumplido. Estad quietos y sabed que ya sois lo que queréis ser. La construcción continua de estados futuros, sin asumir que ya lo sois, es una ilusión, una meta fatal, es solo un soñar en vano. Capítulo 15. La corona de los misterios. La suposición del deseo ya realizado es la nave que os conduce a través de mares desconocidos a la realización de vuestros sueños. La suposición lo es todo. La realización es subconsciente y sin esfuerzo. Asumid una virtud aunque no la poseáis. Escribe Shakespeare. Actuad como si ya tuvierais lo que buscáis. Dichosa aquella que ha creído, porque se cumplirá lo que le ha sido dicho por el Señor. Así como la Inmaculada Concepción es el fundamento de los misterios cristianos, la suposición es su corona. Psicológicamente, la Inmaculada Concepción significa el nacer de una idea en vuestra conciencia sin intervención externa. Cuando nace en vosotros un deseo, este es una Inmaculada Concepción. Cada hombre es la María de este nacimiento, y debe dar a luz su propia idea. La suposición es la corona de los misterios porque es el uso más elevado de la conciencia. Cuando en la imaginación asumís el sentimiento del deseo ya realizado, sois elevados a un nivel más alto. Cuando a través de la persistencia se vuelve un hecho real, os encontráis automáticamente en un nivel más alto en el mundo objetivo. Vuestra suposición guía todos vuestros movimientos conscientes e inconscientes hacia el fin indicado. El drama de la vida es psicológico, y está escrito y producido por vuestras suposiciones. Aprended el arte de la suposición. Solo así podréis crear vuestra felicidad. Capítulo 16. Impotencia personal. La renuncia a uno mismo es esencial, y significa la confesión de impotencia personal. Por mí mismo no puedo hacer nada, ya que la creación ya está completa. Es imposible forzar algo a existir.
El ejemplo del magnetismo es una buena ilustración. No se puede crear el magnetismo, solo puede mostrarse. No se puede inventar la ley del magnetismo. Si queréis construir un imán, solo podéis hacerlo conformándoos a la ley del magnetismo. En otras palabras, os rendís a ella. Del mismo modo, cuando usáis la facultad de la suposición, os estáis conformando a una ley tan real como la que rige el magnetismo. No podéis crear ni cambiar la ley de la suposición. En este aspecto, sois impotentes. Solo podéis ceder o conformaros, y como todas vuestras experiencias, son el resultado de vuestras suposiciones, conscientes o inconscientes, el valor de usar conscientemente, el poder de la suposición, debe resultar evidente. Identificaos de buena gana con lo que más deseáis, sabiendo que eso se expresará a través de vosotros. Rendíos al sentimiento del deseo ya realizado, y dejaos consumir como su víctima. Luego levantaos como el profeta de la ley de la suposición. Capítulo 17. Todas las cosas son posibles. Es de gran importancia que la verdad de los principios descritos en este libro haya sido comprobada muchas veces por las experiencias personales del autor. Durante 25 años ha aplicado estos principios y ha verificado su éxito en innumerables casos. Atribuye todo lo que ha obtenido a una suposición firme de que su deseo ya estaba realizado. Estaba seguro de que, a través de esas suposiciones fijas, sus deseos estaban destinados a cumplirse. Muchas veces asumió la sensación de que su deseo estaba cumplido, y mantuvo esa suposición hasta que lo que quería se volviera realidad. Vive tu vida con espíritu sublime de confianza y determinación. Ignora las apariencias, las condiciones y todas las pruebas de tus sentidos que niegan la realización de tu deseo. Reposa en la suposición de que ya eres lo que quieres ser, porque en esa suposición, firme tú y tu ser infinito, estáis fundidos en una unidad creativa, y con tu ser infinito, Dios. Todas las cosas son posibles. Dios nunca falla. ¿Quién puede detener su mano o decirle qué haces? A través del dominio de tus suposiciones, en realidad se te hace capaz de dominar la vida. Así se sube la escalera de la existencia. Así el ideal se realiza. La clave del verdadero propósito de la vida es rendirse a tu propio ideal con tal conciencia de su realidad que empieces a vivir la vida del ideal, y ya no la que llevabas antes. Él llama a las cosas que no son como si fueran, y lo invisible se vuelve visible. Cada suposición tiene su mundo correspondiente. Si observas con atención te darás cuenta del poder de tus suposiciones para cambiar circunstancias que parecían inmutables. A través de tus suposiciones, conscientes determinas la naturaleza del mundo en el que vives. Ignora el estado actual y presume el deseo ya realizado. Reclámalo. Él responderá. La ley de la suposición es el medio a través del cual la realización de tus deseos puede materializarse. En cada momento de tu vida, consciente o no, estás asumiendo un sentimiento. No puedes evitar asumir un sentimiento, así como no puedes evitar comer o beber. Lo que puedes hacer es controlar la naturaleza de tus suposiciones. Se entiende entonces claramente que el control de tus suposiciones es la clave que tienes ahora para una vida cada vez más grande, feliz y noble. Capítulo 18. Sed ejecutores. Sed ejecutores de la palabra y no solo oyentes, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno escucha la palabra y no la pone en práctica, es como un hombre que, mirando en el espejo su rostro natural, se marcha y enseguida olvida cómo era. Pero el que fija la mirada en la ley perfecta de la libertad y persevera, no siendo un oidor olvidadizo sino un ejecutor, éste será bienaventurado en sus obras. Palabra en este pasaje significa idea, concepto o deseo. Te engañas siendo solo oidor cuando esperas que tu deseo se realice a través de simples fantasías. Tu deseo es lo que quieres ser, y mirarte en el espejo significa verte en la imaginación como esa persona. Olvidar quién eres significa dejar de perseverar en tu suposición. La ley perfecta de la libertad es la ley que hace posible la liberación de los límites, es decir, la ley de la suposición. Perseverar en la ley perfecta de la libertad
Es insistir en la suposición de que tu deseo ya está cumplido. No eres un oidor olvidadizo cuando mantienes el sentimiento de tu deseo ya realizado constantemente vivo en la conciencia. Eso te hace un ejecutor, y eres bendecido en tu acción por la inevitable realización de tu deseo. Debéis ser practicantes de la ley de la suposición, porque sin la comprensión más profunda sin aplicación, no producirá ningún resultado. La repetición constante de las verdades fundamentales aparece en estas páginas. Cuando se habla de la ley de la suposición, la ley que libera al ser humano, esto es positivo, debe repetirse una y otra vez, aunque corra el riesgo de parecer reiterativa. El verdadero buscador de la verdad recibirá con gratitud esta ayuda para mantener fija su atención en la ley que libera. La parábola del maestro que condena al siervo que no usó el talento entregado es clara y directa. Una vez que has descubierto dentro de ti la clave del tesoro, debes actuar como el buen siervo que, con sabiduría, multiplicó muchas veces los talentos confiados. El talento que te ha sido dado es el poder de determinar conscientemente tu suposición. Un talento no utilizado, al igual que un miembro del cuerpo sin ejercitar, se atrofia. Lo que debes buscar es ser, porque para hacer primero hay que ser. La meta del deseo es el ser. Tu concepto de ti mismo solo puede ser reemplazado por otro concepto de ti mismo. Al crear un ideal en tu mente puedes identificarte con él hasta fundirte en esa imagen, transformándote en lo que imaginaste. Lo dinámico siempre supera a lo estático. Lo activo domina lo pasivo. Quien actúa es magnético, y por lo tanto, infinitamente más creativo que quien solo escucha. Sé de los que realizan. Capítulo 19. Fundamentos. Los puntos esenciales para usar eficazmente la ley de la suposición son los siguientes. En primer lugar, y por encima de todo, la voluntad, un deseo intenso y ardiente. Con todo tu ser debes querer ser distinto de lo que eres. Ese deseo fuerte unido a la intención de actuar es la fuerza que pone en marcha la acción. Es el inicio de todo logro verdadero. En toda gran pasión que alcanza su meta, el deseo está enfocado e intencionado. Primero debes desear y después intencionar el éxito. Así como el ciervo busca las corrientes de agua, así mi alma te anhela. Oh Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Aquí el alma se interpreta como la suma de todo lo que crees, piensas, sientes y aceptas como verdadero. En otras palabras, tu nivel actual de conciencia, Dios, yo soy, es el poder de la conciencia, la fuente y el cumplimiento de cada deseo comprendido psicológicamente. Yo soy una serie infinita de niveles de conciencia, y soy lo que soy según mi posición en esa escala. Esta cita describe cómo tu nivel actual de conciencia anhela trascenderse. La justicia es la conciencia de ser ya lo que desea ser. En segundo lugar, cultiva la quietud física, un estado muy parecido al descrito por John Keats en su Oda a un ruiseñor. Un sopor embota mis sentidos como si hubiera bebido cicuta. Es un estado semejante al sueño, pero en el cual conservas el control de la dirección de tu atención. Debes aprender a inducir este estado cuando lo desees. La experiencia muestra que se alcanza más fácilmente después de una comida abundante, o al despertar por la mañana cuando no tienes ganas de levantarte. Así estarás dispuesto naturalmente a entrar en ese estado. El valor de la quietud física se justifica por la acumulación de fuerza mental que la calma total trae consigo. Ella incrementa tu poder de concentración. Detente y reconoce que yo soy Dios. De hecho, las mayores energías de la mente rara vez se manifiestan, si no es cuando el cuerpo está tranquilo, y la puerta de los sentidos cerrada al mundo exterior. El tercer y último punto es experimentar en tu imaginación lo que experimentarías en la realidad si ya hubieras alcanzado tu meta. Primero debes conquistarla en la imaginación, porque esta es la puerta hacia la realidad de lo que buscas. Pero úsala con maestría, no como un observador que mira el final, sino como un participante que piensa desde el final. Imagina que posees una cualidad o algo que deseas y que hasta ahora no tenías. Entrégate por completo a ese sentimiento hasta que todo tu ser esté lleno de él. Este estado se diferencia del simple fantasear porque es el resultado de una imaginación controlada y una atención
concentrada y estable. Mientras que el ensueño surge de una imaginación descontrolada, basta un mínimo esfuerzo para mantener la conciencia saturada por la sensación del deseo cumplido. La quietud física y mental de este estado es un poderoso apoyo para la atención voluntaria y un factor decisivo para el esfuerzo mínimo. Aplicar estos 3 puntos, deseo, quietud física y la suposición de que el deseo ya está cumplido, es el camino hacia la unión con tu objetivo. El primer punto es pensar en el final con la intención de realizarlo. El tercero es pensar desde el final con la sensación de obra cumplida. El secreto de pensar desde el final es sentir placer en ser ya eso, en el mismo instante en que disfrutas al imaginarte siendo lo que deseas. Empiezas a pensar desde el final. Uno de los errores más comunes es creer que esta ley funciona solo para quien tiene una finalidad religiosa o devota, pero esa es una falsa creencia. Esta ley actúa de forma impersonal como la electricidad. Puede usarse tanto con fines superficiales y egoístas como con propósitos nobles, pero siempre debes recordar que los pensamientos y acciones bajos conducen inevitablemente a resultados infelices. Capítulo 20. Justicia. En el capítulo anterior se definió la justicia como la conciencia de ser, ya lo que deseas ser. Ese es el verdadero significado psicológico y no tiene nada que ver con seguir códigos morales, leyes civiles o normas religiosas. No puede darse demasiada importancia al hecho de ser justo. De hecho, toda la escritura está llena de advertencias y estímulos sobre este asunto. Mantendré mi justicia y no la abandonaré nunca. Mientras viva mi conciencia no me acusará. Mi justicia la sostendré y no la soltaré. Mi corazón no me reprochará mientras viva. Mi justicia responderá por mí en el futuro. Muchas veces pecado y justicia aparecen en la misma frase. Ese contraste lógico de opuestos se hace evidente a la luz del significado psicológico de los dos términos. Pecar significa errar. El blanco, no alcanzar lo que deseas, no ser quien quieres ser. La justicia es la conciencia de ser ya quien deseas ser. Es una ley educativa inmutable. Los efectos deben seguir a las causas. Solo a través de la justicia se puede ser liberado del pecado. Existe una gran confusión sobre el sentido de ser salvado del pecado. Un ejemplo lo aclara. Si alguien vive en pobreza extrema y cree que mediante prácticas religiosas o filosóficas será liberado del pecado y que su vida mejorará, pero sigue en la misma miseria, es evidente que lo que creía no era verdad, porque no fue salvado. El verdadero uso de la ley de la suposición habría producido inevitablemente una transformación real en su vida. Ya no viviría en la pobreza, ya no erraría el blanco, habría sido salvado. Si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Escribas y fariseos representan a quienes viven gobernados por las apariencias externas, por reglas sociales, por la ambición de ser vistos con buenos ojos. Si ese estado mental no se supera, la vida será siempre limitada, un fracaso en el logro de los deseos, un continuo pecar. Esa falsa rectitud se vence solo con la verdadera, que es siempre la conciencia de ser ya lo que se desea. Una de las trampas más grandes en el uso de la ley de la suposición es fijar la atención en las cosas. Una casa nueva, un mejor empleo, más dinero. Pero eso no es la justicia sin la cual se muere en los pecados. La verdadera rectitud no está en la cosa en sí, está en la conciencia, en el sentimiento de ser ya quien deseas, de poseer ya lo que quieres. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. El reino de Dios, que es toda la creación, tu yo soy, está dentro de ti. La justicia es la conciencia de que todo eso ya te pertenece. Capítulo 21. Libre albedrío. Muchas veces se pregunta qué hay que hacer entre asumir el deseo ya cumplido y su manifestación. Nada. Es una ilusión creer que, además de asumir el sentimiento del deseo realizado, se pueda hacer algo más para ayudar a su realización. Crees que puedes hacer, deseas actuar, pero en realidad no puedes hacer nada. La ilusión del libre albedrío de actuar surge solo de la ignorancia de la ley de la suposición, en la que se basa toda acción. Todo ocurre automáticamente. Cada cosa que te pasa
Cada acción que realizas, sucede, tus suposiciones conscientes o inconscientes guían cada pensamiento y cada gesto hacia su materialización. Comprender la ley de la suposición y convencerse de su verdad significa liberarse de la ilusión del libre albedrío. En realidad, el libre albedrío significa libertad de elegir cualquier idea que quieras. Asumiendo que esa idea ya es un hecho se convierte en realidad. Más allá de eso, el libre albedrío cesa, y todo ocurre en armonía con la idea asumida. Nada puedo hacer por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. En esta frase, el Padre es Dios. Y Dios en un capítulo anterior fue definido como «Yo soy». Puesto que la creación está terminada, Dios nunca puede decir «yo seré», porque todo ya es. La conciencia infinita del «yo soy» habla solo en presente. No se haga mi voluntad sino la tuya. Decir «yo seré» es confesar «yo no soy». La voluntad del Padre es siempre «yo soy», hasta que no reconozcas que tú mismo eres el Padre, que existe un solo «yo soy», y que tu yo infinito es ese «yo soy». Tu voluntad seguirá siendo «yo seré». En la ley de la suposición tú, conciencia de ser es la voluntad del Padre. El simple deseo sin esta conciencia es mi voluntad. Esta gran afirmación tan poco comprendida es una declaración perfecta de la ley de la suposición. Es imposible hacer cualquier cosa. Debes ser para poder hacer. Si tuvieras un concepto diverso de lo que piensas de ti, todo a tu alrededor cambiaría. Tú eres lo que eres, y por eso todo es lo que es. Los acontecimientos que observas están determinados por la idea que tienes de ti mismo. Si modificas esa idea de ti, los eventos futuros se alteran pero volverán a organizarse en una secuencia lógica a partir del momento del cambio. Eres un ser dotado de poder de intervención que te permite, a través de un cambio de conciencia, modificar el curso de los hechos que observas y en verdad cambiar tu futuro. Niega lo que muestran los sentidos y asume la sensación de deseo cumplido. En la medida en que tu suposición es creadora, ella forma una atmósfera. Si es noble, aumenta tu seguridad y te eleva a un nivel más alto de vida. Si al contrario no es amable, te bloquea y acelera la caída. Así como las suposiciones llenas de amor crean armonía, las duras y amargas generan un ambiente pesado. Todo lo que es puro, justo, amable, de buena fama, en eso concentra tus pensamientos. Significa convertir tus suposiciones en ideas más elevadas, más nobles y más felices. Y no existe mejor instante para comenzar que el presente. Ahora es siempre la ocasión más favorable para abandonar las suposiciones negativas y fijar la mirada solo en las buenas, así como lo haces contigo mismo. Reclama también para los demás su herencia divina. Ve únicamente lo bueno en ellos y alimenta lo mejor que poseen, para que puedan sentirse fuertes y seguros gracias a tu sincera suposición de su bien. Así te transformarás en profeta y sanador, porque la realización espera inevitable, toda suposición mantenida. Con la suposición conquistas lo que jamás podrías obtener con la fuerza. Una suposición es un determinado movimiento de la conciencia. Ese movimiento, como cualquier movimiento, ejerce una influencia sobre la sustancia circundante que toma forma y refleja la suposición. Un cambio de destino no es otra cosa que una nueva orientación, una perspectiva diferente. Es una alteración en la misma trama de la conciencia. Si deseas cambiar tu vida, debes empezar desde la raíz, desde tu concepto fundamental de ti mismo. Los cambios externos, unirse a organizaciones, alinearse con partidos políticos o grupos religiosos no son suficientes. La causa es más profunda. La transformación decisiva debe ocurrir dentro de ti, en tu idea del yo. Debes asumir ser lo que quieres ser y mantenerte en ello, porque la realidad de tu suposición existe independientemente de lo externo y se vestirá de carne si persistes en la sensación de deseo cumplido. Cuando comprendas que las suposiciones, si se sostienen, se convierten en hechos, los acontecimientos que para quien ignora la ley parecen casuales, serán para ti efectos lógicos e inevitables de tu suposición. Lo que importa es recordar que tienes libre elección infinita al escoger tus suposiciones.
pero ningún poder en determinar condiciones y hechos. No puedes crear nada, pero tu suposición decide qué parte de la creación experimentarás. Capítulo 22. Perseverancia. Jesús les dijo: Supongan que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va a decirle: Amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de un viaje y no tengo nada para ofrecerle. Y aquel que está dentro responde: No me molestes. La puerta está cerrada. Yo y mis hijos estamos en la cama. No puedo levantarme a darte lo que pides. Les digo que aunque no se levante a dárselos por amistad, lo hará a causa de su insistencia y le dará todo lo que necesita. Por eso les digo: pidan, y se les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y se les abrirá. En esta parábola hay 3 personajes principales: tú y los 2 amigos mencionados. El primer amigo es un estado de conciencia, deseado. El segundo amigo es un deseo que pide ser realizado. El número 3 es símbolo de totalidad, de cumplimiento. Los panes representan la sustancia. La puerta cerrada simboliza los sentidos que separan lo visible de lo invisible. Los hijos en la cama representan ideas dormidas. La incapacidad de levantarse significa que un estado de conciencia deseado no puede elevarse hasta ti. Eres tú quien debe elevarte hasta él. La importunidad es la insistencia constante, una especie de audacia descarada. Pedir, buscar y llamar significa asumir la conciencia de tener ya lo que deseas. Así las Escrituras enseñan que debes perseverar en elevarte, es decir, asumir la conciencia de que tu deseo ya está en curso de realización. La promesa es segura. Si tienes la osadía de asumir como verdadero lo que tus sentidos niegan, esto te será dado. Tu deseo será cumplido. La Biblia enseña la necesidad de la perseverancia a través de muchos relatos. Cuando Jacob pidió una bendición al ángel con el que luchaba, dijo: No te dejaré ir si no me bendices. Cuando la tsunamita pidió ayuda a Eliseo, declaró: Tan cierto como vive el Señor y como tú vives, no te dejaré. La misma idea está expresada en otra parábola. Jesús contó a sus discípulos una historia para mostrarles que debían orar siempre y no desanimarse nunca. Dijo: En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. En esa misma ciudad había una viuda que acudía continuamente suplicando: Hazme justicia contra mí, adversario. Por un tiempo él se negó, pero luego dijo para sí: Aunque no temo a Dios ni me importan los hombres, esta viuda me está molestando. Le haré justicia para que deje de importunarme. La verdad esencial presente en cada una de estas historias es que el deseo nace de la conciencia de una meta, y que la perseverancia en mantener la conciencia de que el deseo ya está en acto lleva a su realización. No basta con sentirse en el estado de la oración cumplida, hay que persistir en ese estado. Por eso la instrucción dice: el hombre debe orar siempre y no desanimarse. Aquí orar significa agradecer por tener ya lo que se desea. Solo la perseverancia en la suposición de que el deseo está cumplido puede producir esas sutiles modificaciones en tu mente que se convierten en cambios reales en tu vida. No importa si se trata de ángeles, de Eliseo o de jueces reacios, todos deben responder en armonía con tu persistente suposición. Cuando parece que las personas de tu mundo no actúan como quisieras, esto no depende de su resistencia, sino de tu falta de perseverancia en la suposición de que tu vida ya es como la deseas. Tu suposición, para ser eficaz, no puede ser un simple acto aislado, debe transformarse en una actitud constante de deseo cumplido, y es precisamente esa actitud la que te lleva allí, de manera que pienses a partir de tu deseo realizado en vez de pensar en tu deseo, y esto se facilita al retomar con frecuencia la sensación de deseo cumplido. Es la frecuencia, y no la duración, lo que lo vuelve natural. Aquello a lo que regresas continuamente constituye tu yo más auténtico. La ocupación frecuente del sentimiento de deseo realizado es el secreto del éxito. Capítulo 23. Historias de casos. En este punto, es extremadamente útil citar varios ejemplos específicos de la aplicación exitosa de esta ley. Se presentan aquí casos reales. En cada uno de ellos el problema está claramente definido, y la manera en que la imaginación fue utilizada para alcanzar el
estado de conciencia necesario, es descrita en detalle. En cada uno de estos casos el autor de este libro estuvo personalmente involucrado o fue informado de los hechos por la persona interesada. Estudio de caso 1. Esta es una historia que conozco personalmente en todos sus detalles. En la primavera de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado recién alistado estaba alojado en un gran campo militar en Luisiana. Estaba sumamente deseoso de salir del ejército, pero de una manera completamente honorable. La única forma de lograrlo era solicitar una baja. La petición debía luego ser aprobada por su comandante para entrar en vigor. Según los reglamentos del ejército, la decisión del comandante era definitiva y no había apelación. El soldado, siguiendo todos los procedimientos necesarios, solicitó la baja. En 4 horas, la petición le fue devuelta marcada como rechazada. Convencido de no poder recurrir a ninguna autoridad superior, militar o civil, se volvió hacia su conciencia decidido a confiar en la ley de la suposición. El soldado comprendió que su conciencia era la única realidad, que su particular estado de conciencia determinaría los hechos que encontraría. Esa noche, en el momento entre irse a la cama y dormirse, se concentró en el uso consciente de la ley de la suposición. En su imaginación se vio en su apartamento en Nueva York, visualizó vívidamente cada habitación con todos los muebles reales. Acostado de espaldas se relajó completamente hasta alcanzar un estado cercano al sueño, mientras mantenía el control de su atención. Cuando su cuerpo estuvo completamente inmóvil, asumió estar en su dormitorio y estar acostado en su cama, una sensación muy diferente a la de yacer en una litera del ejército. En su imaginación se levantó de la cama, pasó de habitación en habitación, tocando los muebles, fue hacia la ventana y miró la calle. Veía las aceras, las barandillas, los árboles y los ladrillos rojos del edificio de enfrente. Todo estaba vivo y real en su visión interior. Luego regresó a la cama y se dejó adormecer. Sabía que lo más importante era quedarse dormido con la conciencia de que ya era lo que deseaba ser. Cada cosa que hacía en su imaginación estaba basada en la suposición de no estar más en el ejército. Noche tras noche repetía aquel drama. Noche tras noche se sentía licenciado con honor, y nuevamente en casa. Esto continuó durante 8 noches. Durante 8 días, su vida exterior permaneció opuesta a su experiencia interior. Pero al 9º día llegó una orden del cuartel general del batallón. El soldado debía rellenar una nueva solicitud de baja. Poco después fue llamado por el coronel, que le preguntó si todavía deseaba salir del ejército. Recibida una respuesta afirmativa, el coronel declaró estar en contra, pero a pesar de sus objeciones, decidió aprobar la petición. En pocas horas la solicitud fue aceptada, y el soldado, ahora civil, estaba en un tren de regreso a casa. Estudio de caso 2. Esta es una historia extraordinaria de un empresario que demuestra la fuerza de la imaginación y la ley de la suposición. Conozco bien a esta familia, y cada detalle me fue contado por el hijo. La historia comienza cuando él tenía 20 años. Era el segundo de una gran familia de 9 hermanos y una hermana. El padre era socio de una pequeña empresa comercial. A los 18 años, uno de los hermanos partió a estudiar a 3.000 kilómetros de distancia, pero después del primer año fue llamado a casa a causa de un suceso trágico. Los socios del padre lo obligaron a salir de la empresa y lo acusaron falsamente. Fue privado de su justa parte, quedó deshonrado y casi sin dinero. En esas circunstancias, el hijo se vio obligado a regresar y volvió con el corazón lleno de firme determinación. Estaba decidido a volverse excepcionalmente próspero en los negocios. Lo primero que hizo con el padre fue, con el poco dinero que tenían, decidir abrir un negocio propio. Alquilaron una pequeña tienda en una calle lateral, no muy lejos de la gran empresa de la cual el padre había sido uno de los principales propietarios. Allí iniciaron un emprendimiento orientado al servicio real de la comunidad y, poco tiempo después, el hijo, con el instinto claro de que todo estaba destinado a funcionar, usó deliberadamente la imaginación para alcanzar una meta casi increíble. Cada día, yendo y regresando del trabajo, pasaba frente a la sede de la antigua compañía de su padre, la más grande,
de su sector en el país, era uno de los edificios más imponentes, en una posición central y prestigiosa. En la fachada se veía un gran letrero con el nombre de la compañía pintado en letras enormes y firmes. Día tras día, pasando por allí, un sueño grande tomó forma en la mente del hijo. Pensó en lo extraordinario que sería que fuera su familia la que tuviera ese edificio, su familia la que poseyera y administrara ese gran negocio. Un día, mientras observaba el palacio, en su imaginación vio un nombre completamente distinto en la enorme placa de la entrada. Ahora las letras trazaban el apellido de su familia. En estas historias no se usan los nombres reales, y para mayor claridad, usaremos nombres hipotéticos. Supongamos entonces que el apellido del hijo era Lordard, donde la placa decía F. N. Mott & Co. En su mente él veía de verdad, letra por letra, J. N. Lordard & Hijos. Se quedó contemplando el letrero con los ojos abiertos, imaginando que allí estaba escrito J. N. Lordard & Hijos, 2 veces al día, semana tras semana, mes tras mes, durante 2 años completos. Vio el nombre de su familia en la fachada de ese edificio. Estaba convencido de que, si sentía con suficiente fuerza que algo era verdadero, entonces estaba destinado a suceder, y viendo en imaginación el nombre de su familia en la placa, cosa que implicaba ser los propietarios, se persuadió de que un día realmente lo serían. En ese tiempo confió a una sola persona lo que estaba haciendo. Se lo dijo a la madre, que con cuidado intentó disuadirlo para protegerlo de una posible gran desilusión. A pesar de eso, él perseveró día tras día. 2 años más tarde la gran compañía quebró, y el ansiado edificio fue puesto en venta. El día de la venta no parecía en absoluto más cercano a la propiedad de lo que había estado 2 años antes, cuando comenzó a aplicar la ley de la suposición. Habían trabajado duro y ganado la confianza de los clientes. Sin embargo, no habían acumulado una suma ni siquiera remotamente suficiente para comprar la propiedad. No tenían tampoco una fuente de la cual sacar el capital necesario. A hacer todo aún más lejano, estaba el hecho de que aquel inmueble era considerado el más deseable de la ciudad, y varios hombres de negocios adinerados estaban listos para comprarlo. El día de la venta, con total sorpresa para ellos, un hombre casi desconocido entró en la tienda y se ofreció a comprar la propiedad para ellos. Debido a condiciones particulares de la transacción, la familia del muchacho no podía ni siquiera presentar una oferta. Pensaron que era una broma, pero no lo era. El hombre explicó que los había observado durante mucho tiempo, admiraba su capacidad, creía en su integridad y consideraba que proporcionar el capital para hacerlos pasar a un negocio de gran escala era para él una inversión muy sólida. Ese mismo día la propiedad se convirtió en suya. Aquello que el hijo insistía en ver con la imaginación, ahora se había vuelto realidad. La intuición de aquel desconocido fue más que confirmada. Hoy esa familia posee no solo la empresa en cuestión, sino muchas de las principales industrias de su país. El hijo, al ver el nombre de la familia en la entrada de aquel gran edificio mucho antes de que estuviera realmente allí, estaba usando exactamente la técnica que produce resultados, asumiendo el sentimiento de tener ya lo que deseaba y haciéndolo una realidad vívida en la imaginación, con una perseverancia decidida, y a pesar de apariencias y circunstancias contrarias, transformó inevitablemente su sueño en un hecho. Caso de estudio 3. Esta es la historia de un resultado verdaderamente inesperado, surgido de una conversación con una señora que vino a consultarme. Una tarde una joven abuela, empresaria de Nueva York, vino a verme. Con ella estaba su nieto de 9 años, llegado de Pensilvania para visitarla. Respondiendo a sus preguntas, expliqué la ley de la suposición, describiendo en detalle el procedimiento para alcanzar un objetivo. El niño se sentaba en silencio, aparentemente distraído con un pequeño camión de juguete, mientras ilustraba a la abuela el método para asumir el estado de conciencia que sería suyo si el deseo ya se hubiera realizado. Le conté la historia del soldado en el campamento que, cada noche, se dormía imaginando estar en su cama, en su casa, cuando el niño y la abuela estaban por marcharse. Él me miró con gran entusiasmo y dijo que ya sabía lo que quería y ahora sabía cómo obtenerlo.
Sorprendido pregunté qué deseaba, y él respondió que quería muchísimo un perrito. En ese momento la abuela protestó con vigor, recordándole al niño que ya se le había explicado varias veces que no podía tener un perro bajo ninguna circunstancia, que el padre y la madre no lo permitirían, que era demasiado pequeño para cuidarlo bien y, además, que el padre sentía una profunda aversión por los perros. De hecho, no soportaba tener uno cerca. Eran argumentos que el niño, ardiente en su deseo, se negaba a aceptar. Ahora sé qué hacer, dijo. Cada noche cuando vaya a dormir fingiré que tengo un perro y que lo saco a pasear. No, dijo la abuela. No es eso lo que el señor Neville quiere decir. No es una cosa para ti. Tú no puedes tener un perro. Unas 6 semanas después, la abuela me contó un hecho que para ella fue sorprendente. El deseo del niño era tan intenso que había absorbido todo lo que yo había explicado sobre cómo alcanzar lo que uno desea, y creía sin reservas que finalmente había entendido cómo obtener un perro. Poniendo en práctica esa convicción, durante muchas noches el niño imaginó que un perro estaba acostado en su cama junto a él. En su fantasía lo acariciaba, sentía su pelo, pensaba en jugar con él y en sacarlo a pasear. En pocas semanas sucedió. Un periódico de la ciudad donde vivía organizó un programa especial para la Semana de la Bondad hacia los Animales. A todos los niños de las escuelas se les pidió escribir un tema sobre por qué me gustaría tener un perro. Después de que los textos fueron enviados y evaluados, se anunció al ganador, el mismo niño que algunas semanas antes, en mi apartamento de Nueva York, me había dicho, ahora sé cómo obtener un perro. Resultó ganador, en una ceremonia solemne, narrada por el periódico con artículos y fotografías. Al niño le fue entregado un hermoso cachorro de collie. Relatándome la historia, la abuela explicó que, si el niño hubiera recibido dinero para comprar un perro, los padres se habrían negado y habrían destinado la suma a un título o a una libreta de ahorro a su nombre. Además, si alguien le hubiera regalado un perro, lo habrían rechazado o lo habrían dado en adopción. Pero la manera dramática en que el niño ganó el perro, el concurso de la ciudad, los artículos y las fotos, el orgullo de la conquista y la alegría del pequeño, todo eso junto provocó un cambio de actitud en los padres, que se vieron haciendo lo que no creían posible. Le permitieron quedarse con el perro. La abuela añadió que había también una raza precisa en la cual el niño se había concentrado, precisamente un collie. Caso de estudio 4. Esta historia fue contada por la tía de la protagonista delante de todo el público, al final de una de mis conferencias. Durante el debate posterior a mi intervención sobre la ley de la suposición, una señora que había seguido muchas lecciones y se había consultado conmigo en diversas ocasiones, pidió permiso para compartir un episodio que mostraba cómo había utilizado con éxito la ley. Dijo que, regresando a casa después de la conferencia de la semana anterior, había encontrado a la sobrina angustiada y alterada. El marido de la sobrina, oficial de la Fuerza Aérea del Ejército y destinado en Atlantic City, acababa de recibir la orden junto con su unidad de partir hacia Europa. Entre lágrimas la joven explicó a la tía que estaba desesperada porque esperaba que el marido fuese asignado a Florida como instructor. Ambos amaban Florida y deseaban con todo el corazón ser destinados allí para no separarse. Al oír el relato, la tía dijo que había una sola cosa que hacer: aplicar de inmediato la ley de la suposición. Pongámosla en práctica, dijo. Si tú estuvieras de verdad en Florida, ¿qué harías? Sentirías la brisa tibia. Percibirías el olor salado, debes asumirlo como real dentro de ti. No basta con hablar de salud, de seguridad o de abundancia. Es necesario sentirlo, vivirlo internamente hasta que se convierta en una certeza. Así es como se produce el verdadero cambio. Cuando dejas de esperar que las cosas sucedan en el futuro y comienzas a experimentarlas en tu interior, como si ya fueran parte de ti, de esa manera la mente organiza todo a su alrededor para reflejar lo que tú ya eres en conciencia. Por eso se dice que la fe es la sustancia de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve. La fe no es esperar a que algo suceda, es asumir que ya es un hecho en tu ser. Cuando lo haces, el mundo exterior no tiene otra opción que alinearse con esa nueva realidad. Esta es la ley que rige la existencia, la misma ley que hace que la semilla plantada en la tierra
se convierta en un árbol. En tu interior, cada idea aceptada se convierte en la semilla de una experiencia que inevitablemente brotará. Siembra conscientemente lo que quieres ver florecer y no lo que temes, porque incluso los pensamientos que consideras pasajeros son aceptados por tu mente cuando los sostienes con emoción, y cada uno de ellos tiene el poder de tomar forma. No subestimes ninguna idea. Todo lo que aceptas como verdadero se convierte en parte de tu vida, y del mismo modo en que la polilla se entrega por completo a la llama, tú también debes entregarte al ideal que deseas encarnar, sin reservas, sin dudas, con la certeza de que ya eres aquello que anhelas. Así se transforma la conciencia, y así se transforma el mundo, porque el mundo no es más que el reflejo fiel de lo que aceptas ser. Capítulo 4. Deseo. El deseo es la semilla de cada creación. Sin deseo no habría movimiento, no habría expansión. El deseo surge del corazón como un impulso natural que te lleva hacia algo más grande. Es la llamada de tu ser profundo invitándote a crecer. El error de muchos es pensar que el deseo es algo externo, que viene de la comparación con otros o de lo que el mundo dicta. Pero el verdadero deseo nace del interior. Es esa chispa que te recuerda que eres infinito y que siempre puedes manifestar más de lo que eres. El deseo es el comienzo de todo cambio. Sin él no hay motivo para transformar la conciencia. Cada logro que ves en el mundo comenzó con un deseo en el corazón de alguien, y lo que diferencia a quienes alcanzan sus metas de quienes no lo hacen, no es la suerte ni las circunstancias, sino la capacidad de sostener ese deseo con firmeza, de creer en él aun cuando nada en el exterior lo confirme, de alimentarlo con la visión interior hasta que se convierta en una certeza. El deseo es la voz del yo soy empujándote hacia nuevas experiencias. No lo reprimas, no lo juzgues, acéptalo como una guía, porque en el mismo momento en que aparece ya trae consigo el poder para cumplirse. Cada deseo lleva en sí la semilla de su realización. Tu tarea no es dudar de él ni cuestionar cómo sucederá. Tu única responsabilidad es asumirlo como real dentro de ti, imaginarlo con claridad y sentirlo como presente. Así el deseo se transforma en una realidad interior, y esa realidad interior inevitablemente se expresa en el mundo exterior. No importa qué tan grande parezca tu sueño, si lo puedes concebir y sentir, puedes serlo, porque la conciencia no conoce límites. El único límite es lo que tú aceptas como posible. Por eso nunca temas soñar en grande, nunca te conformes con lo pequeño. La vida misma te impulsa hacia lo infinito, y tu tarea es simplemente permitir que esa expansión se dé dentro de ti primero. El deseo es el lenguaje con el que la vida te habla. Escúchalo, confía en él, y deja que te conduzca hacia la expresión más alta de tú. Ser. Capítulo 5. La fe. La fe no es esperar pasivamente a que algo suceda. La fe es la convicción absoluta de que lo que deseas ya existe en ti. Es una certeza tan fuerte que no deja espacio para la duda. La fe es la evidencia interior de lo invisible. Es ver con los ojos de la mente lo que aún no se ve con los ojos del cuerpo. Cuando tienes fe, tu estado de ánimo cambia, tu manera de hablar cambia, tus decisiones cambian, porque actúas desde la seguridad de que tu ideal ya está realizado. La fe organiza todo en tu mundo para confirmar lo que tú ya has aceptado. No se trata de un esfuerzo forzado, sino de una rendición a la verdad interior. La fe no necesita pruebas externas para sostenerse, porque su fuerza proviene de la conciencia misma. Es la base de todo milagro. Y cada vez que asumes un deseo como real, estás usando la fe, aun sin darte cuenta. Cada triunfo, cada sanación, cada cambio en la vida de cualquier persona es resultado de la fe, consciente o inconsciente. Por eso se dice que al que cree todo le es posible. La fe es el puente entre lo invisible y lo visible, entre la idea y la forma, entre el sueño y su cumplimiento, y mientras más la ejercitas, más natural se vuelve, hasta que vivir con fe se convierte en tu estado permanente, y entonces tu vida se llena de manifestaciones que otros llamarían imposibles, pero para ti son simplemente lo normal, porque has entendido que la fe no crea nada nuevo, solo revela lo que ya existía en lo invisible, esperando a ser aceptado y traído a la luz prometido a una familia,
A pesar de esto, los dos tuvieron varios encuentros con la administración, y al final, el apartamento fue entregado a ellos. Como el edificio estaba sujeto a control de alquiler, la cifra pedida correspondía exactamente a la que habían previsto al inicio de la búsqueda. La ubicación, la casa misma, y la amplia terraza que se extendía al sur, al oeste y al norte, superaban cualquier expectativa. En la sala, a un costado, había una ventana gigantesca, de 2,5 metros por 2,5 metros, con una vista magnífica sobre Central Park, una pared entera cubierta de espejos del suelo al techo, y una chimenea de leña. Capítulo 24. Fracaso. Este libro no estaría completo sin una reflexión sobre el fracaso en el uso de la ley de la suposición. Es totalmente posible que hayas tenido o puedas tener experiencias de fracaso, incluso en cuestiones realmente importantes, si después de leer estas páginas, conociendo a fondo la aplicación y el funcionamiento de la ley, la pusieras en práctica con fidelidad en el intento de realizar un fuerte deseo, y no lo consiguieras. ¿Cuál es la causa? Si a la pregunta de si perseveraste lo suficiente pudieras responder que sí, y aún así el deseo no se hubiera concretado, ¿dónde reside el motivo del fracaso? La respuesta es el factor más importante para el uso correcto de la ley, el tiempo que una suposición tarda en convertirse en hecho, el tiempo que un deseo necesita para manifestarse, es proporcional a la naturalidad con la que sientes que ya eres lo que quieres ser, de tener ya lo que deseas. Si no te parece natural habitar ese rol, ahí está escondido el secreto de tu fracaso, cualquiera que sea el deseo. Por mucho que sigas la ley de manera inteligente y fiel, si no te sientes natural en ser lo que quieres, no lo serás. Si no te parece natural obtener un trabajo mejor, no lo conseguirás. Este principio está expresado claramente en la frase bíblica, moriréis en vuestros pecados. Es decir, no lograréis pasar de vuestro estado actual al deseado. ¿Cómo alcanzar entonces esta sensación de naturalidad? El secreto está en una sola palabra: imaginación. Supón, por ejemplo, que estás encadenado a un banco de hierro pesado. No podrías correr, ni siquiera caminar. En esas condiciones no te sería natural correr, pero fácilmente podrías imaginarte corriendo. Y en el instante en que tu conciencia está llena de esa carrera imaginada, olvidas que estás atado. En tu imaginación correr era totalmente natural. Así la sensación esencial de naturalidad puede obtenerse llenando constantemente la mente con la imagen de ti mismo, siendo lo que quieres ser, o poseyendo lo que deseas. El progreso nace de tu imaginación, de tu impulso de superar el nivel actual. Lo que debes sentir de verdad es que con la imaginación todo es posible. Debes comprender que los cambios no se deben al azar, sino a un cambio de conciencia. Puede ser que todavía no logres mantener el estado de conciencia necesario para generar el efecto, pero una vez que comprendas que la conciencia es la única realidad y la única creadora de tu mundo, y hayas arraigado esta verdad en todo tu ser, sabrás que el éxito o el fracaso dependen solo de ti. El hecho de que no estés aún lo bastante disciplinado para sostener el estado requerido en ciertos casos no cambia la verdad de la ley. La suposición, si se mantiene, se transforma en hecho. La certeza de esta ley debe permanecer viva incluso frente a grandes decepciones y tragedias, incluso cuando te parece ver la luz apagarse y el mundo continuar como si fuera de día. No pienses que solo porque tu suposición no se realizó, la ley no es verdadera. Si no se materializó fue por algún error o debilidad de tu conciencia, pero errores y debilidades pueden superarse. Así que continúa ascendiendo hacia niveles más altos, sintiendo que ya eres quien deseas ser, y recuerda que el tiempo que tu suposición tarda en convertirse en realidad es proporcional a la naturalidad de tu sentir. El hombre se rodea de la imagen verdadera que tiene de sí mismo. Cada espíritu construye para sí una casa, más allá de la casa un mundo, y más allá del mundo, un cielo. Entiende entonces que el mundo existe para ti, y que para ti, el fenómeno es perfecto. Lo que somos, solo eso vemos. Todo lo que Adán tuvo, todo lo que César pudo, también tú posees y puedes. Adán llamó a su morada cielo y tierra. César la llamó Roma. Tú puedes llamarla oficio de zapatero, 100 acres de tierra, o el desván de un estudioso.
Y sin embargo, línea por línea y punto por punto tu dominio es tan grande como el suyo, aunque sin un nombre altisonante. Construye entonces tu mundo. Apenas adaptes tu vida a la idea pura que llevas en la mente, ésta revelará sus grandes proporciones. Capítulo 25. Fe. La fe es el nombre que dan, aquellos que no la tienen, a las obras de la fe. La fe es la sustancia de lo que se espera, y la prueba de lo que no se ve. La razón misma de la ley de la suposición está contenida en esta frase. Si no existiera en ti una conciencia arraigada de que lo que esperas tiene sustancia y puede ser alcanzado, sería imposible asumir la conciencia de ser o de tener. Es el hecho de que la creación está concluida y de que todo existe lo que te impulsa a esperar, y es justamente esta esperanza la que te permite asumir ahora la identidad y la posesión de lo que deseas. La fe implica expectativa y sin expectativa de lograrlo, sería imposible usar conscientemente la ley de la suposición. La prueba es la señal del hecho. Por eso esta declaración significa que la fe es la conciencia de la realidad de lo que supones, una convicción de la realidad de lo que no ves, la percepción mental de lo invisible. En consecuencia, es evidente que la falta de fe es incredulidad en la existencia de lo que deseas, en la medida en que lo que experimentas es la fiel reproducción de tu estado de conciencia. La falta de fe significará un fracaso perpetuo en cualquier uso consciente de la ley de la suposición en toda época de la historia. La fe ha jugado un papel decisivo, está presente en todas las grandes tradiciones del mundo, está tejida en la mitología de toda cultura, y sin embargo, hoy es casi universalmente malinterpretada. Contrariamente a la opinión popular, la eficacia de la fe no se debe a factores externos. De principio a fin, es una actividad de tu propia conciencia. Las escrituras abundan en afirmaciones sobre la fe, cuyo sentido auténtico pocos captan. He aquí algunas. A. Nosotros nos fue anunciada la buena noticia así como a ellos, pero la palabra oída no les sirvió de nada porque no había sido unida a la fe en quienes la escucharon. Aquí el nosotros y ellos muestran que todos escuchamos las buenas noticias. Y buena noticia para ti es saber que tu deseo está alcanzado. Esto te es siempre anunciado por tu yo infinito. Sentir que lo que quieres existe y que solo necesitas aceptarlo en conciencia es una buena noticia. No unirla a la fe significa negar la realidad de lo que deseas y por eso no poder sacarle ningún beneficio. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? El significado de incrédulo ahora es claro. Perverso quiere decir volteado en la dirección equivocada, es decir, consciente de no ser lo que se quiere ser, no tener fe, no creer en la realidad de lo que supones. Es estar dirigido hacia el lado incorrecto. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Indica que la realización depende de tu paso al estado correcto de conciencia. Es como si lo que deseas te dijera que no será tuyo hasta que no dejes de ser incrédulo, y volteado al contrario, y te vuelvas justo, y justicia es conciencia de ser ya lo que quieres ser. Por fe dejó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como si viera lo invisible. Aquí Egipto es oscuridad, creencia en muchas causas. El rey es el poder de las condiciones externas. Él es el concepto de ti mismo, como ya siendo lo que deseas. Perseverar como viendo lo invisible significa insistir en la suposición de que tu deseo ya está cumplido, así persistiendo en la suposición de ser ya aquel que deseas ser, te elevas sobre dudas, miedos y creencias en el poder de las circunstancias, y tu mundo inevitablemente se alinea a tu suposición. También las definiciones de fe en los diccionarios, la elevación de la mente a la verdad, adhesión inquebrantable a un principio, son perfectamente acordes a esta ley. La fe no pregunta, la fe sabe. Capítulo 26. El destino. Tu destino es lo que inevitablemente vivirás. En realidad es un número infinito de destinos individuales, cada uno de los cuales, una vez alcanzado, se convierte en el punto de partida de un nuevo camino. Como la vida es sin fin, la idea de un destino último no es pensable. Comprendiendo que la conciencia es la única realidad, se ve que es la única creadora.
Esto significa que tu conciencia crea tu destino. El hecho es que lo estás creando en cada instante, lo sepas o no. Muchas cosas buenas e incluso maravillosas han entrado en tu vida sin que tuvieras idea de ser su autor. Sin embargo, la comprensión de las causas de tu experiencia y el saber que eres el único creador del contenido de tu existencia, en el bien como en el mal, no solo te hace un observador más atento de cada fenómeno, sino que a través de la percepción del poder de tu conciencia, aumenta tu gratitud por la riqueza y la grandeza de vivir, a pesar de ocasionales experiencias contrarias. Es tu destino elevarte a estados de conciencia cada vez más altos y llevar a manifestación porciones cada vez más amplias de las infinitas maravillas de la creación. En verdad, estás destinado a comprender que, a través de tu propio deseo, puedes crear conscientemente tus siguientes destinos. El estudio de esta obra, con su explicación detallada sobre la conciencia y el funcionamiento de la ley de la suposición, es la llave maestra para la realización consciente de tu destino más elevado. Comienza hoy tu nueva vida. Afronta cada experiencia con un estado mental nuevo, con una nueva conciencia. Asume lo más noble y lo mejor para ti en cada aspecto. Y sigue así. Haz como sí, porque grandes maravillas son posibles. Capítulo 27. Reverencia. Sí, ama todo lo que existe, y no desprecies nada de lo que has hecho, porque si odiaras alguna cosa no la habrías creado. En toda la creación, y en toda la eternidad, en cada reino de tu ser infinito, el hecho más asombroso es el subrayado en el primer capítulo. El Señor es Dios. Tú eres yo soy lo que soy. Eres conciencia. Tú eres creador. Este es el misterio. Este es el gran secreto conocido por videntes, profetas y místicos de todos los tiempos. Esta es una verdad que no puedes conocer solo con el intelecto. ¿Quién es este tú? Reducirlo al nombre y apellido es absurdo. Es la conciencia que sabe que llevas un nombre. Es tu yo más amplio, tu yo más profundo, tu ser sin límites. Llámalo como quieras. Lo esencial es que está dentro de ti. Es tú, es tu mundo. Este hecho funda la ley inmutable de la suposición. Sobre este hecho se sostiene tu misma existencia. Este hecho es la base de cada capítulo de esta obra. No puedes saberlo solo con la razón. No puedes discutirlo como un teorema. No puedes demostrarlo como una operación. Solo puedes sentirlo. Solo puedes ser consciente de ello. Cuando te haces consciente de ello, una gran emoción atraviesa todo tu ser. Vives con un sentido continuo de reverencia. El saber que tu creador es tu mismo ser, y que no te habría dado forma si no te amara. Llena el corazón de devoción. Sí, de adoración. Basta un instante de conciencia del mundo a tu alrededor para colmarte de maravilla profunda y de sentimiento de adoración. Cuando tu sentimiento de reverencia es más intenso, estás más cerca de Dios, y cuando estás más cerca de Dios, tu vida se vuelve más rica. Nuestros sentimientos más profundos son precisamente aquellos que menos logramos expresar, e incluso en el acto de adorar el silencio, se convierte en nuestra alabanza más alta.